¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo ¿Todo bien? andan? Muy bien. Profe, buenas noches, ¿cómo le Buenas va? noches. Bueno, a uno le voy a tomar así. Bien, gracias. Bueno, ya pasaron el susto de los parciales, o sea, ya varios ya van encaminados. Y otros a seguir estudiando un poco, pero de todas maneras ya saben perfectamente cómo es, así que ya ahora calculo que no van a tener más miedo para el tercero. Bueno, les cuento. Hoy vamos a ver la bolilla 10, si no me equivoco. Vamos a arrancar. ¿Vieron ya con el doctor Labarta SRL, correcto? Sí, profe. Bien, hoy vamos a arrancar con Sociedad Anónima, ¿bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Bien. Sobre SRL? O sea, Sí. todavía no hay lugar para hacer las consultas en el aula virtual y perdí su correo. A ver. O Eh, si se la podemos hacer ahora también, profe. es que el profe dijo de que había un límite que podía tener el capital de las SRL, un límite máximo, si no se tenía que convertir en sociedad anónima o sociedad de capital. Y no encontré en ningún lado eso. Él decía que era 10 millones, pero ¿Sabés después qué me encontré parece? 50 No, millones, pero no, para tener órgano de no. fiscalización. No, las del 299, sí, que estás hablando de los 50 millones, Sí, estamos hablando de sociedades. El 299 es a los fines del control estatal, ¿bien? Esa es la finalidad del 299, digamos, o sea, sujetar un control estatal permanente. Ahora, en relación a la sociedad de responsabilidad limitada, la verdad que no sé a qué te habrá querido hacer alusión el doctor con el comentario que te dijo. Lo que te habrá querido decir es que la utilidad de la SRL se cierra en sociedades que no son, digamos, de grandes inversiones, ¿sí? Porque para eso en realidad tenés otras figuras jurídicas, otros tipos societarios incluso, en especial porque las sociedades de, digamos, la sociedad de responsabilidad limitada son sociedades mixtas. Entonces, bueno, ya partiendo de la base que sí tienen un tope máximo de socios, ¿sí? Eso es otra cosa, no tiene un tope máximo en la ley, desde ningún punto de vista, en cuanto a lo que hace al capital social, claramente, digamos, o sea, porque conozco muchas sociedades de responsabilidad limitada, cuyo capital social, digamos, es de gran envergadura, y bueno, incluso a hoy, no se olviden, está bien, capital y patrimonio van por separado, ¿no? O sea, porque el capital social es el que nosotros ponemos cuando la constituimos, y después ese capital social se va a ir actualizando conforme nosotros vayamos haciendo aumentos de capital. En caso contrario, hay miles de sociedades en las cuales, por ejemplo, el capital social se sigue, digamos, valuando nominalmente conforme pesos australes, por ejemplo, ¿sí? Y no hay una obligación de readecuar el capital social a nuestra inflación o moneda de curso legal, ¿bien? Pero sí podría llegar a pasar en alguna oportunidad que, por ejemplo, esa sociedad que a hoy tiene un capital social de 1.000 pesos australes, ¿sí? 10.000 le pongamos, ¿sí? Que tenga bienes que haciendo una actualización nominal por el motivo que fuera, porque necesitaran, digamos, demostrar capacidad económica y para en un banco pedir, digamos, un crédito para, no sé, algún emprendimiento de importancia, ¿sí? Y que debieran actualizarlo, y bueno, de esa manera perfectamente estaríamos en presencia de un capital social que de repente ¡tuc!, se infló, ¿sí? Entonces, y sin siquiera poner plata, ¿sí? O sea, simplemente con el giro ordinario que tuvo la empresa durante 30, 40, 50 años. Y no por eso va a ser causal de disolución, porque tenga un capital social de 50 millones o de 100 millones. Muy por el contrario, se supone que es una sociedad que es extremadamente solvente para dar cumplimiento al objeto social, y a ver, o sea, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. No en vano, bueno, hay muchos autores que hablan de esto de que el capital tiene que ser acorde al objeto social, porque si no son sociedades que nacen o que están funcionando para defraudar a terceros. Bueno, eso no pasaría acá. Entonces, me parece que el comentario del doctor debe haber ido orientado más bien
para esto de decirles, chicos, si ustedes necesitan, ¿sí? Un tipo societario para un emprendimiento o una inversión de gran envergadura, no es el que más les conviene, pero la conveniencia no pasa tanto por el tipo, o sea, no pasa tanto por el tema del capital, sino que pasa mucho más por qué cosa, por la libre transmisibilidad de las cuotas sociales. Porque ¿qué pasa? O sea, en una SRL, por ejemplo, hoy, ¿sí? Tenemos un nuevo registro público dentro del seno de Fiscalía que acaba de comenzar a funcionar en el mes de septiembre. Tiene muy poquito personal, bueno, a hoy, digamos, le falta estructura, le falta trayecto, le falta mucho, pobres, o sea, pero ¿qué quiero decir? O sea, va muy, muy lento. Entonces, supongamos que ustedes, ¿sí? Tienen inversionistas, claramente que el SRL no es la figura, porque la SRL, ¿sí? A ver, si bien el contrato va a ser válido entre partes y va a ser oponible a terceros recién con la registración, las cuotas sociales se deben transferir como mediante una cesión de cuotas societarias que debe ser debidamente inscripta en el registro. Todo lo cual, con las sociedades anónimas, las sociedades anónimas unipersonales, las sociedades por acciones simplificadas, no les va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente, como la transmisibilidad es libre, y no solamente que es libre, sino por cómo está, digamos, caracterizado este tipo societario, a ver, o sea, lo único que se hace es el contrato entre las partes de la compraventa del paquete accionario, ¿sí? Con firmas certificadas, se notifica a la sociedad, no voy a ahondar en el derecho de acrecer, el derecho de suscripción preferente y todo eso, además, esos temas los dejo para después, ¿bien? Pero ¿qué les quiero decir? O sea, hago un contrato entre las partes, háganme cuenta que ya todo eso ya se cumplió, ya se respetó, ya todo, ¿sí? Notifico a la sociedad, ¿sí? De quién me compró y se registra en el libro de registro de accionistas, punto fin, ¿bien? Entonces, en la velocidad del tráfico de los negocios es mucho más práctica y de muchísima mayor utilidad una sociedad anónima. Y en cuanto a lo contable, para ustedes, contadores futuros, sí, la parte contable del SRL es muy, muy parecida, por no decirles casi igual, que la sociedad anónima. Entonces, lo que el doctor les quiere haber dicho es esto, ¿sí? O sea, vean las diferencias de los tipos en función, digamos, de qué es lo que quieren hacer. Bien, me imagino que iba por ahí, digamos, su comentario, y no en cuanto a un tope o límite. Bien, porque no es que haya un tope o límite. Ninguna sociedad tiene un tope o límite. Bien, todas van creciendo. Bien, ilimitadamente. Ahora, ese tope o límite no está en la ley. No, entonces entendí mal. Profe, yo tengo otra duda. ¿Bien? Por ahí va la cosa. ¿Es anónimo? ¿Profe? Sí. Tengo una duda. ¿Y por qué no se la preguntan al profesor Lavar? No, porque sí Eso hicimos surgió, bastante dudas. Claro, ¿qué le tienen miedo? No, es le que a mí me hicimos. surgió después leyendo y digo, yo tenía anotado el límite y empecé a buscar y de ahí me pasó, de uno me pasó al segundo párrafo, el artículo 299, pero era para control de fiscalización. No, sí, y ya me fui. Y, por ejemplo, mi caso era leyendo el libro Vítolo y ahí empezaron las dudas. Ah, y sí. Y no es por lo que dijo el profe, duda. se entendió todo lo que dijo el profe, pero las dudas me surgieron leyendo el libro. ¿Pero qué duda tenés? En el artículo 155 habla de que mi duda es, ¿qué sucede si no existe una cláusula de que los herederos puedan ser socios? No van a ser socios. Tienen que pagarle su participación, derecho de receso. ¿Pueden vender libremente sus cuotas? Sí. Obviamente que se tiene que aplicar el derecho de que De preferencia. Exacto, ¿sí? Se le va a dar, obvio, porque aparte, las más de las veces, cuando está en presencia de un SRL, y más si no ha habido un pacto de incorporación de los socios, ¿sí? Primero y principal, o sea, los socios pueden pedir, digamos, provisoriamente como una cautelar para tener participación, para que no les, digamos, o sea, para que no haya desbaratamiento de derechos, ¿sí?
pero la realidad es que los socios de esta sociedad, si no está permitida su incorporación por contrato constitutivo, no se los va a incorporar. Es una de las cualidades que hace que sea una sociedad mixta, ¿bien? Una de las máximas, ¿sí? Con lo cual, en este caso, darán lugar, digamos, a que los demás socios, ¿sí?, adquieran su participación societaria. Bueno, ya han visto ustedes cómo es esto, de que no es que van a estar obligados a vender, pero sí, bueno, vamos a ver qué tipo de cláusulas tienen, si tienen solamente el derecho de preferencia, o si es que tienen un derecho de compra preferente, o si tienen un derecho de oferta y compra preferente, bueno, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, y en función de eso, ¿sí?, judicialmente se dirimirá en su momento si es que no hay una solución entre partes, pero lo primero que se hace es, supongamos, yo tengo una oferta firme, o sea, lo normal es, bueno, yo quiero vender, listo, tengo una oferta firme por, no sé, 5 millones de pesos, comunico a la sociedad, ¿sí?, que me han ofrecido la compra de mi participación societaria, la cual me la han valuado y ofrecido la suma de pesos tanto. ¿Tá? Bueno, se verá a partir de ahí un trámite, ¿sí?, que ya lo deben haber visto con el doctor, en cuanto a cómo adquirir, digamos, los demás socios, ¿sí?, la participación de este socio que se va a ir. Porque acá lo que está haciendo es ejercer el derecho de receso, ya lo hemos visto el derecho de receso, digamos, o sea, saben que las costas si van a juicio la va a pagar el que esté más alejado de la evaluación real, a su vez, si fijan un monto específico, un monto determinado en cuanto a la evaluación de la participación, bueno, este socio va a poder vender, ¿sí?, a ese valor, no por más, pero tampoco está obligado a vender. ¿Qué quiere decir? O sea, si vos vendés ese valor. Si vos querés comprar, comprá ese valor, ¿está? Por ejemplo. No sé si respondí a todo lo que vos querías saber. Sí. Si dentro de los 3 meses de incorporado el socio heredero decide vender a un tercero, no a los demás socios o a la sociedad, y bueno, tienen las cláusulas, de libre transmisibilidad establecidas en el contrato. No, pero igual tenés que respetar el derecho de preferencia, pueden haber derechos tagalón, hay un montón de derechos, digamos, hay un montón de cláusulas que pueden estar incorporadas que las tenés que respetar igual. O sea, con lo cual, por más que vos te incorporaste, ¿sí?, si te incorporaste y querés vender, tenés que respetarlas lo mismo. Tenés que notificar a la sociedad que vas a vender. Sí, o sea. Sí, pero hay en el artículo 155 establece de que durante los primeros 3 meses del incorporado el socio heredero, él puede ejercer su derecho de propiedad de esa participación. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad, que es con la declaratoria de herederos. En el interín actuará en su representación el administrador de la asociación. Tienen que pedir por vía incidente la designación de administrador judicial. Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán, en estos casos, inoponibles a las cesiones que los herederos. Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán inoponibles. Las limitaciones a la transmisibilidad, supongamos que exigieran unanimidad del acuerdo, ¿sí?, por parte del acreedor que va a ingresar. Esas son las cláusulas de limitación, ¿sí? Porque acá esas cláusulas están permitidas en la sociedad anónima. Esa cláusula, la que te mencioné, por ejemplo, no. ¿Bien? Por ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cláusulas van a ser inoponibles a las cesiones que los herederos realicen dentro de 3 meses de su incorporación. ¿Bien? O sea que él puede vender libremente. Claro, sí, pero no quiere, el derecho de preferencia es de orden público societario. No podés evadirlo. Con lo cual, el derecho de preferencia no tiene relación con con las cláusulas de limitación de responsabilidad. Ese es mi criterio. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? El derecho de preferencia es una cosa, cláusulas de limitación de la responsabilidad, de la transmisibilidad, son otras. ¿Bien? Si la sociedad me prohíbe, me dice no, no, por una unanimidad. Artículo 13, esa es una cláusula nula. Ahí okay. Una cláusula leonina, ok. Claro, artículo 13 no es válida, digamos, esa cláusula. Las cláusulas de limitación a la transmisibilidad son aquellas, por ejemplo, cuando,
no pueden ser transmitidas a una persona que no reúna las condiciones de ser médico y que tenga la edad de entre 30 y 50 años, por ejemplo. Esas son cláusulas limitativas de la transmisibilidad. ¿Bien? El derecho de preferencia es otra cosa. El derecho de preferencia y el derecho de acrecer son derechos de los cuales gozan los socios por su condición de tales, y lo que les permite, digamos, es no dejar que ingrese cualquier tercero a la sociedad si es que ellos tienen interés en ampliar, ¿sí?, su participación societaria. Eso no se lo pueden vedar. Ah, Sí, yo me confundía, yo pensé que estaba dentro, no, era una de esas cláusulas. No, esos son derechos de orden público societario. No, para nada. Es más, hay una gran discusión hoy por hoy con las sociedades por acciones simplificadas, porque dentro de la ley de sociedades por acciones simplificadas, todas esas cuestiones no están previstas. Ni el derecho de acrecer, ni el derecho de suscripción preferente, etcétera, etcétera. Pero ni se considera que son cuestiones que no pueden eludirse en una sociedad, porque hacen al derecho, digamos, al orden público societario, y por ejemplo, en los formularios de IGJ a nivel nacional, están incorporadas, ¿sí?, aunque la ley no las diga. Entonces hay una discusión judicial de si corresponde o no corresponde que la IGJ se meta en las cuestiones de sociedades por acciones simplificadas y empiece a legislar sobre cuestiones que el legislador no legisló, ¿tá? Por ejemplo, para que es una idea, digamos, pero no, en nuestro caso, en la Ley General de Sociedades, ahora aquí, no. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? Sí, arranco un poco con el tema de sociedades anónimas, chicos, o sea. ¿Está? Bien. Gracias. Bueno, chicos, no hay problema. Sociedades anónimas. Bueno, la parte de la historia se las voy a dejar a ustedes. Lo único importante es que tengan presentes dos fechas, 1807 y 1867. En 1807, bueno, fue la primera vez en la cual hubo una regulación positiva. Pues yo toda la parte, digamos, del nacimiento de la sociedad anónima, cuando hablábamos en Génova y en el siglo XVII, y etcétera, se las dejo a ustedes. Yo arranco de la regulación positiva en adelante. De todas maneras, la verdad, no solemos preguntarlo, pero denle una leída para tener un poco de nociones generales de dónde están parados y de cómo fue el principio y a dónde llegamos, ¿bien? Bueno, la sociedad anónima, la SRL es un tipo societario muy utilizado. Va a depender la necesidad del cliente cuál van a usar, ¿bien? Ahora, la sociedad anónima, desde mi punto de vista, es el tipo societario más utilizado. Hoy, yo soy una gran defensora de las sociedades por acciones simplificadas, pero, sí, de hecho, o sea, no son un subtipo de la sociedad anónima, son un tipo diferenciado, ¿sí? Otro tipo creado por ley, aclaro, por las dudas. Lo que no sucede con las sociedades anónimas unipersonales, que sí son un subtipo societario de la sociedad anónima, ¿no? Profe, se le está cortando. ¿En serio? A ver. Bueno, ¿qué les quiero decir? O sea, no sé dónde se quedaron. ¿Escucharon la diferenciación que les hice? No, es un subtipo y ya no se escucha más. Bien. ¿Qué es lo que les dije? Las sociedades por acciones simplificadas son un tipo societario diferente, ¿bien? De la sociedad anónima simple. Yo la denomino sociedad anónima simple. ¿Para qué hago esta distinción? Para que no se hagan, más que nada, didáctica y pedagógica, ¿sí? La ley habla de sociedad anónima a secas, ¿bien? Luego tenemos la sociedad anónima unipersonal. La sociedad anónima unipersonal es un subtipo del gran tipo que es la sociedad anónima simple, ¿bien? Y al lado tenemos la sociedad por acciones simplificada, que es otro tipo societario, muy parecido en algunas cuestiones, pero es un tipo distinto. Entonces, ¿por qué hago yo esta distinción? Porque de sociedad anónima simple, ¿sí?, no me va a hacer falta transformarme en sociedad anónima unipersonal. Puedo devenir en sociedad anónima unipersonal.
No así en sociedad por acciones simplificadas. Si soy una sociedad anónima simple, para ser una sociedad por acciones simplificadas y que se me aplique la ley de las sociedades por acciones simplificadas, voy a aplicar ¿qué figura? Reorganización societaria, chicos. Transformación. Exacto, un tipo regularmente constituido que se transforma en otro tipo societario. ¿Bien? Hay una gran diferencia. Apenas salieron las sociedades por acciones simplificadas, se discutió mucho sobre esto, si era tipo o subtipo, justamente porque muchas sociedades anónimas simples querían pasar a utilizar y aplicar en forma directa y expresa la normativa de las sociedades por acciones simplificadas, y bueno, lamentablemente les debo decir que la ley en eso es clara, ¿sí? Que crea un nuevo tipo societario. Bien, bueno, ahora volvamos a lo nuestro, para que no nos pierdamos. Bueno, los dos temitas, estos dos hitos de fechas, 1807 y 1867, en cuanto a la regulación positiva, tienen vinculación con ¿qué? Con el Código Napoleónico, ¿sí? En 1807, que bueno, fue la primera vez en la cual, digamos, se regula ya el tema de las sociedades, sociedades anónimas, pero estaban sujetas ¿a qué cosa? Autorización, ¿bien? Por parte Autorización. del Estado. Exacto, exacto. Bueno, con lo cual, a partir de acá teníamos sociedades anónimas, digamos, eran de gran envergadura, pero no podían funcionar libremente si el Estado no se los permitía como tales, ¿sí? Con posterioridad, ya pasados los años, ¿sí? Arrancamos ya con el tipo societario, ¿sí? Obviamente que fueron puliendo todas estas cuestiones en la normativa, siempre ha sido digamos, de avanzada toda la normativa francesa y luego el código italiano, ¿sí? Han tenido grandes avances en todo lo que es materia societaria, y de ahí es de donde proviene, ¿sí? Toda nuestra fuente jurídica, ¿sí? Vinculada al aspecto societario, ¿bien? ¿Qué ventajas tiene este tipo societario? Bueno, este tipo societario, entre otras, la que le acabo de mencionar, en cuanto a la velocidad, ¿sí? Porque viene a dar respuesta al proceso de industrialización, ¿bien? Cuando empieza a haber más plata, ¿qué empieza a haber? Más inversionistas. Entonces empiezan a querer formar nuevas empresas. ¿Y qué es lo primero que yo quiero cuando voy a hacer un emprendimiento nuevo, una inversión o busco, digamos, para resguardar mi patrimonio? Limitar mi responsabilidad. ¿Bien? Entonces, así es como nacen estas sociedades, aparte porque eran formas de juntar, digamos, accionistas, o sea, personas con mucho dinero, para hacer grandes emprendimientos, de bancos, bueno, hoy serían lo que se llaman los fondos de inversión, por ejemplo, ¿bien? Pero era una forma, digamos, de dar respuesta al capital. ¿Bien? Entonces, así es como nacen estas sociedades de capital. Porque acá no me importa la persona del socio, sino me importa la plata que ponen. ¿Bien? Por un lado tengo de que son sociedades de capital, ¿sí? En contraposición a las sociedades intuito persona. Tengo limitación de la responsabilidad. ¿A qué? A las acciones suscriptas. ¿Bien? El capital societario se encuentra dividido en acciones. Las acciones son títulos valores, después veremos la clase, naturaleza, etcétera, etcétera. Pero no son otra cosa que títulos que representan mi participación societaria dentro de la sociedad anónima. Bien. Entonces, como ventaja primordial, ya se las dije, ¿sí? La más importante es el tema de la limitación de la responsabilidad. Y la segunda que yo advierto como muy, muy importante, que también ya se las mencioné, es esto de la velocidad negocial en la libre transmisibilidad del paquete accionario. Todo lo cual no pasa ni con las sociedades intuito persona ni con las sociedades mixtas. ¿Bien? En relación a
las características esenciales, se las conocen mayormente, ustedes saben, ¿son sujetos de derecho? Sí, las sociedades residuales son sujetos de derecho, claramente que estas son sujetos de derecho. ¿Son personas jurídicas? Sí son personas jurídicas, perdón chicos, sí son personas jurídicas, sí. Y que van a tener características que se denominan, de acuerdo a lo que ustedes han visto, propias del tipo societario, que es a lo cual llamamos como elementos tipificantes, ¿sí? Tipificantes. Y otras que son comunes a todos, que son elementos no tipificantes, ¿sí? Llámese los datos de los socios, son comunes a todos, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ya les hice mención en relación a la división del capital, a cómo está formado, etc. Ahora, cuando voy a la constitución de una sociedad, y otra cosa importante es que siempre van a utilizar las siglas SA. Cuando termina su denominación social, subjetiva u objetiva, pues acuérdense que no tienen razón social, por más que lleven los nombres de los socios, ¿sí? Acá hablamos de denominación social, siempre deben adosar la sigla SA o sociedad anónima, ya que en caso contrario, ¿sí? La responsabilidad de los firmantes será solidaria y limitada. ¿Bien? En relación a los requisitos para la constitución de la sociedad, no son otros que los del artículo 11, pero complementados con el 163 en adelante. ¿Bien? ¿Qué quiero decir acá? ¿Cómo voy a poder constituir yo una sociedad anónima? Bueno, vas a tener la más común, que es la de las sociedades cerradas o las sociedades de familia, que son las que mayormente nosotros vemos en Jujuy, ¿sí? Que son por acto único. ¿Qué es acto único? La ley les dice que deben realizar, o sea, que deben, no es un pueden, es un deben, ¿sí? Celebrarse por instrumento público, ¿bien? O sea, por escritura pública. Por acto único es cuando me reuní con mis 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 socios, ¿sí? Que vamos a ser accionistas, y resolvimos la constitución de la sociedad y celebramos el acta correspondiente. Y el escribano la eleva a escritura pública o la abre acta, si estuviéramos reunidos, o directamente nos cita para que firmemos. ¿Bien? Ese es el acto único, de escritura de constitución, o sea que es el acta constitutiva, porque es la primera acta de los socios. Por eso es que hablábamos del carácter consensual, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos otra forma de constitución, que es por suscripción pública. Suscripción pública es cuando yo llamo, ¿sí?, a terceros a que participen de mi empresa y que vengan a que, o sea, los invito, ¿sí?, a que sean accionistas. Ahora, ¿cómo voy a hacer ese proceso? O sea, ¿cómo funciona este proceso de la suscripción pública? Bueno, va a haber un banco, ¿sí?, de estos accionistas o futuros accionistas y que va a ser Profe, quien se va le a cortó. recibir. Ay, chicos, qué macana. Se le cortó cuando dijo que iba a haber un banco y se le cortó. Bien, gracias por avisarme. Bueno, el banco, ¿sí?, en la suscripción pública, cumple una doble función. La primera función es la de ser un intermediario entre, una cosa que me olvidé decirles. En el acto único, ¿sí?, esos socios fundadores se llaman fundadores, ¿bien? En la suscripción pública, las personas que estamos de acuerdo, ¿sí?, Juanita, Leonor y Manuela, ¿sí?, que estamos de acuerdo en la constitución de una sociedad anónima, pero que vamos a hacerla por vía de suscripción pública, porque vamos a invitar, digamos, a terceros para que vengan y participen de nuestra sociedad como accionistas. ¿Para qué? Para que me traigan capital, ¿sí? Bueno, nos vamos a denominar promotores. ¿Qué diferencia hay entre los fundadores y los promotores? Los fundadores son los que están en el momento del acta constitutiva y que se cumple todo en un momento, por eso se habla de acto único, ¿sí? De una única instancia donde se constituye la sociedad.
Los promotores lo que hacen es promover. Entonces yo promuevo, ¿qué se les ocurre? Que va a haber un programa. Ese programa, ¿qué es? El programa no es otra cosa que la oferta que le voy a hacer a los terceros, que va a decir, bueno, nosotras les proponemos la creación de una sociedad que se va a denominar Palomares, Sociedad Anónima, supongamos. A su vez va a tener un objeto social destinado a la, no sé, la comercialización de bienes y servicios, la exportación de bienes a Australia, qué sé yo. Una cosa tiene que ser algo, digamos, de interés, ¿sí? Para a quién estoy invitando. Concomitantemente, ¿sí? En este mismo programa, no solamente voy a poner, digamos, el objeto social, bueno, quiénes somos los promotores, el capital social, bueno, las características someramente de la sociedad, ¿sí? Deben constar, porque es la manera en la cual yo voy a tentar a los terceros. Bueno, el banco cumple la función de ser como un garante de la plata que va a poner el tercero cuando ve y compra las acciones, ¿sí? Y se quiere incorporar en esta suscripción pública a la cual he invitado, y a su vez, representante, ¿sí? Va a ser quien va a tener la voz de estos terceros, ¿bien? Eso por otro lado. Profe, se le cortó y ¿Cómo un poco. funciona el tema de la suscripción pública? Bueno, Sí se cortó, ¿no? Se cortó. Sí, se Ya no cortó. se la escucha. Ya no la escucho yo tampoco. ahí les quiero decir que acabo de cambiarme a fibra óptica para dejar de renegar y lo mismo sigo renegando. Qué injusticia. Bueno, Profe, ¿a dónde me quedé? esto es una consulta. ¿Usted está con Wi-Fi? Sí, obvio. ¿No sería más fácil que tenga un cablecito LAN, instalarlo en el modem, en las PC, el internet más rápido? No, tengo el modem abajo, tengo 2 pisos. Por eso le digo. Pero no, lo que puedo hacer, lo que pasa es que si me cambio, porque tengo 3 Wi-Fi distintos, pero si me cambio de Wi-Fi pierdo la conexión con todos y los tengo que volver a admitir a todos, me parece. Puedo intentarlo, pero si se cae y si no les voy a tratar de dar más rápido. O sea, hasta que después Hijito, O hable- más cerca de la señal. Más ¿Eh? cerca de la señal. O más cerca del No, modem también, no. por eso. A ver, ¿saben qué voy a hacer? Denme 2 minutos. 2 minutos. Se quedó en la parte de los fundadores, ¿no? No, en los promotores. No, en el banco. Ahí se quedó. Ah, como garante. Sí, ¿Ese programa se inscribe en el registro público? ¿Viste qué dice? ¿Sí, no? sí. Espero. Me puse un aparatito y a ver si esto me funciona. Me avisan si se me corta, voy a tratar de hablar rápido, por las dudas. Bueno, me quedé en la parte de la suscripción pública. Entonces yo ya les hablé del programa, les hablé de la existencia del banco, les hablé de la función del banco, de quiénes son, digamos, cómo se llaman también, digamos, los que van a iniciar la suscripción pública, dónde se inicia la suscripción pública. Bueno, este programa debe ser previo, ¿sí?, a llevárselo al banco. Tiene que haber sido presentado en el registro público para control y aprobación. El registro público tiene un plazo de 15 días para aprobarlo, ¿sí?, o formular las observaciones pertinentes, y luego el artículo, si no me equivoco, el 164, les va a dar la posibilidad de recurrir ante las instancias superiores, ¿sí? En nuestro caso, bueno, ya sería hacia el fiscal de Estado, por ejemplo. Antes era ante la Cámara de Apelaciones, en lo civil y comercial, a hoy es ante el fiscal de Estado, ¿sí?, porque es una dirección. Entonces, bueno, podrán pedir, digamos, que se expida de manera rápida, conforme lo previsto por el artículo 168, ¿está?
Ese 169 es el recurso, 168 es el que dice que tienen 15 días, o sea, que en 15 días tienen que haberlo aprobado. Luego de esto, ¿sí? Tienen un plazo máximo y tope de 3 meses, ¿sí? Para la suscripción pública. Esos 3 meses comienzan a contar desde que está aprobado. O sea, si bien la ley da a entender como que ese plazo comienza desde la presentación del programa, se entiende, porque puede haber habido observaciones, etcétera, que los 3 meses van a ser para los terceros en especial, desde que el programa está aprobado, ¿sí? Y se da a conocer, ¿sí? La suscripción pública. Desde ese punto de vista. En relación a la responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada durante el tiempo de la inscripción de la sociedad. ¿Por qué esto dice la ley? Porque en principio la ley lo que buscaba era que todos los actos que se realizaran hasta tanto estuviera debidamente registrada fueran solamente aquellos tendientes a qué. ¿A qué cosa? Al cumplimiento, perdón, a la realización de actos tendientes a la Constitución, no al giro ordinario. Pero ustedes ya han visto cómo esto se va modificando con el transcurso de los años, porque, por ejemplo, a hoy, las sociedades de la sección 4, ¿sí? En cuanto al tipo societario elegido, limitación de responsabilidad, etcétera, ¿lo puedo poner a terceros? Sí, sí demuestra su conocimiento efectivo, por ejemplo. Entonces va cambiando. Pero bueno, acá la responsabilidad sigue siendo la misma para los promotores y para los fundadores durante el tiempo, ¿sí? En el cual dure este lapso hasta tanto se registren como tales, hasta tanto las sociedades queden registradas como tales y comiencen a funcionar, digamos, como sociedad regularmente constituida. Su responsabilidad va a ser solidaria y limitada y solo pueden realizar actos tendientes a la Constitución. ¿Bien? Cuando la sociedad ya queda regularmente constituida, la sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa? Toma y se hace cargo, ¿sí? Es como que los carga a la espalda todos los actos realizados por los promotores y suscriptores. Bien. No le hincapié, bueno, que pero el capital estipulado, el programa es de 100 millones, y de repente tuve una suerte abismal y me apareció plata por 150. Bueno, claramente se va a devolver ese dinero a prorrata a los accionistas. No es que yo voy a elegir, me quedo con esto y saco esto. ¿Por qué? Porque son sociedades de capital. Lo que me interesa, ¿qué es? Me interesan las acciones, me interesa la plata, no las personas. ¿Bien? Lo mismo sucedería si es que no se llegara en el plazo de 3 meses a reunir los 100 millones, ¿sí? Supongamos que llegaron a 80, ¿bien? Salvo que hubiera una autorización legal de por medio de ampliar el plazo de suscripción pública, ¿sí? En principio llegamos al plazo y el banco va a devolver a los suscriptores la plata que pusieron, porque claramente que esa sociedad no se va a poder constituir, ¿bien? No se constituyó. ¿Por qué? Porque no reunieron los requisitos del programa, ¿bien? Bueno, ahí en generalidades, en cuanto a todo lo que es promotores, fundadores, responsabilidad, lo hemos visto, y sí me interesaba, bueno, que la verdad que está un poco complicado con el tema, digamos, de... Profe, tengo una duda. ¿Sí? Usted habló de los promotores que se tienen que inscribir cuando la sociedad todavía no está regularmente constituida, que esto que lo otro. No, no se inscriben. ¿Qué es lo que hacen? No es que se inscriben los promotores, perdóname, tal vez me expliqué mal yo. Se inscribe el programa. El programa de los promotores, exactamente. Claro. Pero eso es cuando la sociedad se está creando la sociedad o ya hay una sociedad anónima creada. No, se está por crear. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un tercero quiere incorporarse a una sociedad anónima ya creada, que ya tengo unos años en la sociedad? Bueno, por ahí es una compraventa de paquete accionario, es una transmisión, digamos, es fácil, es una transmisión derivada esa. Se hace por un contrato privado, que se denomina así, transferencia de paquete accionario, o algunos la nominan como cesión de derechos y acciones de la participación societaria o de la acción. Es una transferencia de paquete accionario por 2, por 10, por 50, es un paquete accionario, minoritario o mayoritario, pero es paquete accionario al fin.
¿Bien? Okay. No, es muy simple. Mira, vos tenés que distinguir dos cosas. O sea, yo puedo, esto que yo les decía, ustedes piensen, en una sociedad cerrada, ¿sí? Una sociedad chiquita, con mi hermana, con mi tío, con mi prima, con mi amiga, con 5 amigos, ¿sí? O una sociedad, no dispongo, digamos, de la plata, tengo un proyecto que me parece maravilloso, ¿sí? No sé, quiero crear software para vender a China, ¿tá? Y necesito mucha plata. ¿Por qué? Porque con esa plata voy a desarrollar los software. Pero no soy una persona solvente, ¿bien? Entonces voy a ¿qué? Buscar plata del mercado de capitales. Entonces, el mercado de capitales, de ahí me va a salir accionistas NXX que no conozco, ¿bien? Porque los voy a invitar, va a ser pública esa invitación. ¿Me explicó? Entonces, vos tenés dos formas de constituirla. Para esta sociedad cerrada, lo haces por acto único, que es por un instrumento público, por una escritura. Después, mira, yo te voy a mostrar. Después, vos me preguntaste si le quiero vender un tercero y una sociedad anónima ya constituida, haces un contrato de compraventa de paquete accionario y después se registra acá, en el libro de registro de accionistas. ¿Ves? Sí. Bueno, es muy sencillo. Tenés que respetar el derecho de preferencia, el derecho de acrecer y todos los derechos y las cláusulas limitativas que existan en el contrato, ¿sí? Que estén en el contrato, que estén registradas, digamos, en el estatuto. Si hubieran convenios para societarios, es otro tema, digamos, pero ¿qué te quiero decir? Vos constituiste por escritura pública, por instrumento público, ese es el pacto único, ¿está? Y por suscripción pública es cuando invité a los terceros, ¿sí? A que vengan a ser accionistas, a que vengan a ser mis accionistas. Generalmente para empresas de gran envergadura, claramente que para empresas cuyo capital social es de 500.000 pesos, 200.000 pesos, 100.000 pesos, no, ¿sí? En estas hablas de, no sé, mínimo 10 millones de pesos. Se asocian sociedades en las cuales vos invitás a que aparezcan accionistas porque vos no tenés esa plata y no vas a poder llegar a conseguirla con un crédito, por ejemplo. ¿Tá? Sí, no sé, ahora me quedó un poquito más claro. Por eso me salió esa duda en ese momento. Ustedes me preguntan y para mí es más fácil porque yo puedo ahondar o explicar de otra manera cosas que expliqué de alguna manera, tal vez que les quedó una duda. No pasa nada, para eso estoy, ustedes me van Claro, diciendo. como se le cortó, por eso No hay problema. pensé que era una sociedad que recién se estaba creando, pero me salió. No, ¿Qué pasa si la sociedad ya estaba en existencia? Gracias, Bruno. No, si la sociedad ya está creada, ya existe, transferencia de paquete accionario es una transmisión. O sea, estamos hablando acá de, ¿se acuerdan cuando veían el estado de socio originario? Bueno, este es el estado de socio originario. ¿Ah? A lo que vos me estás haciendo alusión es al estado de socio derivado, intervivos. ¿Está? Sí, gracias. No, por favor, no hay por qué. Profe, ¿Sí? ¿entonces los promotores no son socios? Porque no tienen... Sí, son socios, claro que son socios. No solamente que son socios, los socios promotores son lo que se equivale o se equipara al socio fundador de las sociedades que se crean por acto único. Solamente que se habla de promotores y no de fundadores, porque los fundadores, la palabra te lo dice, están fundando, están haciendo nacer en ese acto. Es lo que hablábamos cuando se hacía el estado del socio, cuando el estado del socio puede ser ya sea por formar parte cuando se creó la sociedad, o también cuando se integra por compra de acciones o por cualquier otro tipo. No exactamente, porque acá cuando yo hablo de promotores, la palabra promover, ¿qué te dice? Estoy invitándolo a participar. Si consigo reunir las condiciones de mi programa, capital social, esencialmente, porque eso es lo máximo, porque, a ver, el objeto social lo nomino, ¿sí? El plazo de duración lo nomino, los nombres de los promotores lo nomino. Ahora, el capital social es lo que me va a permitir saber si llego o no llego a poder constituir la sociedad. ¿Bien? Soy promotora porque promuevo la creación de esa sociedad. Sí voy a ser socia. ¿Tá? Sí voy a ser socia. Ahora, ¿podría no ser socia? Podría no ser socia, pero en realidad los promotores sí son socios. De hecho, los promotores tienen la posibilidad durante 10 ejercicios de quedarse con el 10% de las utilidades.
Obviamente que si así lo estipulan, ¿no? Solo que la ley permite como máximo, como beneficio que se le da al promotor, al que tuvo la idea de crear esa sociedad, ¿bien? Pero la palabra te lo dice promotor, promueve la creación, no crea la sociedad con el programa. La sociedad se crea cuando reúne en el público la plata para constituir la sociedad, ¿bien? No, nunca se olviden que es sociedad de capital, ¿bien? Entonces, ahí recién se crea la sociedad. Mientras tanto, es un proyecto, por eso lo promuevo, ¿bien? A diferencia del otro que lo funda. Por eso que en los promotores, más todavía que para los fundadores, hacen muchísimo hincapié en la responsabilidad solidaria y limitada, porque solo pueden realizar actos tendientes ¿a qué? A la suscripción pública y a la fundación de la sociedad. ¿Bien? Porque si no, si comienzan con el giro ordinario de la empresa y ni siquiera han ido a la suscripción pública, ¿qué va a ser? Una sociedad residual. ¿Bien? Nace como residual. Después se subsana, digamos, en el tiempo, pero nace como residual. ¿Bien? A diferencia de lo que estamos viendo. No sé si lo entendieron bien. ¿Alguna otra preguntita de esto? Sí, profe, una pregunta. Entonces, la diferencia entre los socios promotores y fundadores es que los promotores no están al momento de la creación del acto, o sea, del contrato. No, no. O sea, la diferencia grande es, los fundadores están fundando en el momento de la firma del instrumento público, de la escritura pública, del acta constitutiva, del contrato constitutivo o del estatuto, como lo quieras nominar, ¿sí? Están creando la sociedad. Sí. ¿Tá? Los promotores, mientras dure el programa, ¿sí?, fundacional, son quienes promueven la creación de la sociedad, pero no la están creando. ¿Por qué? Porque la van a crear recién cuando reúnan la plata. ¿Me explico? Sí. Yo promuevo, es como promover una empresa y promover una idea. Voy a ser socia si es que la sociedad llega a constituirse. ¿Bien? Si no llega a constituirse, no va a haber sociedad. Por eso es tan importante el tema de la responsabilidad. Sí, se corta. Profe, se fue, me parece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios fundadores? Solidaria y limitada también. Deben realizar actos tendientes a la constitución de la sociedad, o sea, a la registración, digamos, de la sociedad, pero acá es mucho más sencillo, porque, o sea, porque una vez que está publicada la sociedad, al toque se carga todos aquellos actos, los hace, o sea, se hace responsable de los actos realizados por los fundadores. ¿Bien? Lo que no va a pasar con los promotores si no hay creación de sociedad. Y una vez establecida, creada la sociedad, la responsabilidad pasa a ser limitada al compromiso del aporte del socio. Y siempre y cuando sean actos, o sea, los actos que han realizado sean actos tendientes al cumplimiento, digamos, de la Constitución, ¿sí? Si han hecho otro tipo de actos propios del giro ordinario de la empresa, por ejemplo, y la responsabilidad sería solidaria y limitada, por ejemplo. Sería discutible. Okay. Yo como acreedor te lo podría discutir. Yo. No, sí, al menos siempre he leído que la sociedad, era limitada al compromiso de la aporte. No, es que siempre va a ser limitada la responsabilidad, siempre. Pero vos tenés que distinguir momentos de la vida. Eso estoy bien, eso estoy notando ahora, que hay distintos momentos. Claro, hay distintos momentos de la vida de la sociedad que vos tenés que distinguir como para saber, digamos, como tercero, porque, o sea, en realidad de este lado siempre va a decir, no, soy SA, bárbaro. Ahora, te toca estar del otro lado, tenés que saber también desde cuándo y hasta cuándo y cuáles son los mínimos y los máximos, que es lo que te va a permitir defender o abrir los ojos un poco más, ¿bien? Profe, bueno, ¿sí? ¿Qué incluye el programa? El programa te incluye el objeto social, te incluye el capital social, el nombre de los promotores, creo que el plazo de duración, ya te digo, artículo 160... ¿Tiene un modelo o sea, el contrato, no incluye el programa, modelo del contrato? Contenido del programa, artículo 170. Ahí tenés. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, número de documento de identidad y domicilio de los promotores.
Bases del estatuto. Las bases son someramente lo más importante, que ¿qué es? El objeto societario, ¿sí? Que es lo que te dice a dónde vas a poner la plata, ¿sí? El objeto societario, el objeto social, es lo que te da a vos la actividad que va a desarrollar la sociedad, ¿bien? Determinación de un banco con el cual los promotores deberán celebrar un contrato a fin de que el mismo asuma las funciones que le otorguen como representante de los futuros suscriptores. 5 ventajas o beneficios eventuales que los promotores proyectan reservarse. Esto que te estoy diciendo. 10%, que es el tope, ¿sí? A ver de dónde salió ese 10% como para vinculárselos. Está más adelante. Acá la pregunta que vos me hacías, si los promotores eran socios o no, artículo 178, que yo te dije puede que no lo sean, pero en realidad la mayor de las veces sí lo es. Los promotores pueden ser suscriptores. El banco interviniente puede ser representante de suscriptores. Bien, te da respuesta a lo que me preguntaste. Y después, no, por favor. Y después, ¿dónde está? Beneficio de los promotores, vinculando el artículo 171, inciso 5, con el 185. Los promotores y los fundadores no pueden recibir ningún beneficio que no menoscabe el capital social. Todo pacto en contrario es nulo. Su retribución podrá consistir en la participación hasta el 10% de las ganancias, que son las utilidades, ¿sí? Por el término máximo de 10 ejercicios en los que distribuyen. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta, o sea, no es que va a ser en 10 años. Ustedes saben mejor que yo, 10 ejercicios con ganancias pueden ser a lo largo de 30 años, ¿tá? Porque puede ser que no sean consecutivos, por ejemplo. ¿Bien? Puede ser 2021, primer ejercicio, 2027, el segundo ejercicio, ¿tá? Con ganancias. Los anteriores no vieron. Ya sea porque hubo capitalización, lo que ustedes quieran, aumento de capital, pero no hubo distribución. ¿Tá? Yo ahí les he subido un modelo de acta constitutiva de sociedad anónima común. ¿Tá? A mí me gustaría, cuando ya estemos terminando, estemos un poquito más avanzados con el tema de las sociedades, después pasarles un modelo, ¿sí?, de constitución. Ahora, para no hacerles lío, solamente les subí el modelo, para que ustedes vean cómo es una escritura pública. Si quieren después cualquier cosa, incluso les puedo subir, bueno, sacándole los nombres, se los tapo, una escritura pública de constitución de sociedad anónima. Por ahí les puse un acta constitutiva donde tienen el contenido. Eso se lo pasan al escribano y el escribano lo eleva, ¿sí? Y pone, en la ciudad de San Salvador de Jujuy se encuentran reunidos los señores, tanto, quienes han resuelto la constitución, y ahí sigue el acta que yo les mandé. Ahí van a poder observar, ¿sí?, en el acta constitutiva que yo les mandé, yo quisiera que ustedes me hagan observaciones de ese modelo de constitución. Ese modelo de constitución es un modelo básico, ¿no? Básico. No tiene cláusula ni trayectoria ni trascendentes, pero pasa que esas cláusulas inventamos los abogados en función de las necesidades propias del cliente que se sienta al frente, ¿no? Pero ahí tiene la base, lo mínimo, o lo más importante que tiene que haber sí o sí en un contrato de constitución, un acta constitutiva de una sociedad anónima. Se los doy porque quiero que lo vean, para que ustedes lo lean y para que visualicen cómo es un acta constitutiva y el estatuto. Porque muchas veces hablamos, yo les hablo de la teoría y la abstracción, y quiero que lo palpen, o sea, quiero que vean el contrato, quiero que vean el estatuto, ¿sí? De ese estatuto, si ustedes quieren, mañana podemos entrar media hora, a las 4:30, no les voy a tomar más tiempo que media hora, y a las 5 cortamos, y hagamos un análisis de cómo lo podríamos mejorar o qué cosas consideran ustedes ahí que no están previstas, si les parece que hay algo que no está previsto, o preguntas que les surjan a ustedes de eso, ¿bien? De esa acta constitutiva, ¿tá?
Entonces les doy esa media hora para que leamos juntos el acta constitutiva y vamos viendo punto por punto, ¿tá? Como para que ustedes tengan un poco más de práctica, porque es lo que a mí me importa. O sea, cuando vayan, digamos, a ser contadores, muchas veces van los clientes a preguntarle a los contadores y no a los abogados, entonces ustedes tienen que tener claridad meridiana del tema societario, ¿sí? Ya cuando terminemos todo el tema de sociedades anónimas, me gustaría mandarles un modelo de sociedades por acciones simplificadas y de SRL. No sé si el doctor Labarta les dio un modelo de SRL. No. Bueno, cuando terminemos, sociedad anónima, háganme recuerdo, yo me comprometo, me gustaría que veamos modelo de SRL, modelo de SA, modelo de sociedad por acciones simplificadas, ¿bien? Y a su vez, si quieren, vemos libros y modo de llenarlos, ¿bien? Porque cuando ya hayamos visto todo, porque esta parte a usted le va a competir, le va a ser muy importante, especialmente en la parte donde dice capital social, integración, está todo acá, domicilio real, los votos, la clase, cantidad de acciones suscritas, ¿está? Está todo. Tienen que saberlo llenar. Y mucha gente no sabe llenarlos. De hecho, o sea, creo que, bueno, todos mis clientes me mandan para que les complete los libros, digamos. Pero los podría completar, digamos, del contador o ellos mismos. O sea, porque no es difícil. Solamente que, bueno, hay que tener una serie de conocimientos y manejo societario, ¿bien? Lo mismo con los libros de actas, el libro de actas de asamblea, el libro de actas de directorio, el libro de asistencia a la asamblea, el libro de, ¿cuál me falta? Bueno, usted me dice el inventario y balance. Bueno, chicos, o sea, el inventario y balance, la verdad que es el que menos se usa casi. O sea, bueno, en realidad lo usan, o sea, van, pero hacen transcripciones, o sea, imprimen todo. El que sí usan mucho los contadores es el diario, mucho, mucho, y que usualmente antes, a ver si tengo alguno, los viejos. Estos son libros diarios viejos. ¿Está? Porque tengan gran... Profe, se cortó de nuevo. Profe, se cortó de nuevo. Ay, sí, chicos, qué de... Gracias, chicos, les agradezco, leo todo su mensaje, se cortó, pero cuando vuelve la señal. Bueno, ahí les digo, o sea, en realidad el tema es el siguiente. Estos libros viejos, los libros diarios, siguen existiendo, se siguen utilizando, o sea, para muchas sociedades. ¿Pero por qué? Porque hay sociedades, por ejemplo, que son constituidas al mero fin de ser titulares de patrimonios. Punto fin. ¿Sí? Y después tenemos sociedades operativas. ¿Sí? O también tenemos sociedades que son creadas por... Profe, ¿sí? ¿Y eso no está prohibido para constituir para patrimonio? Creo que la ley lo prohíbe. Tiene que demostrarlo. ¿Es ilícito o es lícito? No es ilícito. Es contrario a la buena costumbre, ni al orden público, ni a la moral. Vos tenés que demostrar que esa sociedad solamente ha sido constituida. Claramente que no lo vas a poner en el objeto social, Inés. O sea, en el objeto social va a decir que es una sociedad que se dedica a la compra-venta de bienes inmobiliarios. O sea, a ver, o a la compra y venta de bienes y servicios. Pero te vas a dar cuenta rápido cuando veas que no tiene movimiento y no hay un giro comercial ni giro ordinario. O sea, entonces, o sea, si no hay giro comercial, no hay giro ordinario, es una sociedad titular de... No está prohibido. Esto es como la simulación lícita, digamos. O sea, no está prohibido porque, salvo que esté haciéndolo para defraudar a terceros. Si lo haces para defraudar a terceros es otra cosa. Ahí tendrá que demostrar el tercero que lo hiciste para defraudar a terceros. ¿Sí? O sea, eso es otro tema diferente. Pero ¿qué te quiero decir? Hay sociedades, o sea, hay, en las cuales todavía son muchas, especialmente las cerradas, chiquitas, en las que el libro diario se sigue utilizando. ¿Bien? Así.
Pero en las de mayor envergadura, llámese, no sé, agua potable, llámese, no sé, Ingenio La Esperanza, o sea, muchas sociedades muy grandes, multinacionales, mineras, de energías renovables, sociedades, digamos, de envergadura. Claramente que con el libro diario, ¿no? A ver, chicos, o sea, a ver, tengo clientes que requieren 5.000 hojas por año, ¿está? Pero con este librito, que tiene 190, no llego ni a la mitad del mes. Entonces, ¿qué se hace? Se pide libro diario de hojas móviles. Pero el registro para autorizar la utilización del libro diario de hojas móviles nos exige a los abogados que les pidamos a ustedes, los contadores, un informe que diga que es necesaria la utilización del libro diario de hojas móviles por la envergadura de la sociedad, por el giro ordinario de la empresa, etcétera, etcétera. Tienen que justificar por qué quiero hojas móviles y no este libro, ¿tá? Pero bueno, yo les muestro las dos cosas porque, por ejemplo, acá tengo una parte de hojas móviles, ¿tá? ¿Ven? Están membretadas y numeradas. Bueno, no sé, en este iba la 909, ¿tá? La hicieron mal, por eso las tengo. Que las numeraron mal. Entonces las tengo acá a mano y se las puedo mostrar. Pero ¿qué les quiero decir? Para poder utilizar esto, que es lo que es hojas móviles, esto es hojas móviles. La meté en la computadora y imprimí. ¿Tá? Después, a esta hojita así, yo la presento al registro público y en el registro público, cosa obsoleta, pero acá por lo menos sigue siendo así, sellan una por una. ¿Está? Yo no sé cómo van a hacer ahora con una que tienen, que son 20.000 hojas. Ah, no. En esos casos, generalmente los abogados tenemos que ofrecer una persona, un empleado de la empresa para que vaya a sellar. Porque va a estar 3 días claramente llegando de la mañana a la noche y después soñará con los sellos, digamos, para sellar 20.000 hojas. Algún día esas cosas tienen que modificarse, claramente, digamos. O sea, con el transcurso de los años se va a ir actualizando, ¿sí? Pero bueno, por el momento no es posible, ¿tá? Por el momento es tiqui, tiqui, tiqui con el sello. Profe, ¿Sí? la responsabilidad de los fundadores era entonces todo acto tendiente a la inscripción. Es solidaria e ilimitada hasta la registración. Ajá. ¿Y de los promotores? Solidaria Solidaria e y ilimitada. hasta la creación. ¿De los suscriptores? De los suscriptores, no, nada, no tienen responsabilidad si lo único que están haciendo es suscribir acciones, o sea, suscriben una parte del capital social. O sea, no tienen ningún tipo de responsabilidad hasta tanto no se constituya la sociedad. Cuando se constituya van a tener la responsabilidad que tienen los accionistas de integrar el CTE. Por ejemplo, supongamos que hayan tenido la obligación de integrar el 25%, que es lo mínimo que deben integrar al momento de la suscripción, ¿sí? Bueno, tienen la obligación de integrar el 75% restante en el plazo de 2 años a contarse desde la registración. ¿Ah? ¿De los directores? ¿Cómo de los directores? Acá dice, en el punto 4 dice responsabilidad y empieza a nombrar y dice de los directores también. Sí, bueno, hay que distinguir, o sea, a ver, los directores y fundadores generalmente son lo mismo. Ahora, puede pasar que los directores y los fundadores estén diferenciados. Entonces, si yo tengo los fundadores y todavía no hay actividad del giro ordinario de la empresa, la responsabilidad es sobre los fundadores. No va a haber responsabilidad de los directores. La responsabilidad de los directores comienza cuando los directores empiezan a ¿qué? Hacer que el giro ordinario de la empresa, a que haya actividad. ¿Tá? Entonces ahí comienza la responsabilidad. Si estos directores, supongamos, eran fundadores y se extralimitaron y todavía no estaba registrada la sociedad y comienzan a realizar actos propios del giro ordinario de la empresa, es lo que ya les expliqué, que podría haber un planteo, ¿sí? De que, o sea, ¿no estaba regularmente constituida o sí? Yo, que soy una gran defensora de las empresas, te voy a decir, mirá, o sea, mientras no haya dejado caer el íter constitutivo de la registración,
sí estaba regularmente constituida. Y bueno, acá, por ejemplo, acá, o sea, puede estar 3 años hasta que te saquen la registración. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tener la plata paralizada y vas a estar esperando 3 años para poder empezar a trabajar? Y no. Entonces yo te voy a decir, no, o sea, a ver, yo di cumplimiento a todas las observaciones que me fueron haciendo, yo no tuve, no me es imputable la demora del registro a los efectos de la registración, ¿sí? Entonces yo ahí te voy a decir que los directores... Ahí podría decir sobre el principio este de la sobrevivencia de la empresa o de, no sé. Sí, eso. pero más que nada va de la mano con la regularidad y el cumplimiento en tiempo y en forma de las observaciones. Claramente que si te hicieron una observación al estatuto societario y vos no la modificaste en el plazo de 1 año y estás trabajando con normalidad, ya sabes cuál es la respuesta. Ahora, si te hicieron una observación y en el plazo de 10 días hábiles presentaste un escrito dando cumplimiento y a partir de ahí el registro no te ordenó la publicación, ni tampoco te formuló otra observación y pasaron 6 meses y recién sacó un decreto, y ahí ¿quién está en falta? El registro, ¿está? No la empresa. ¿Bien? Se ve la diferencia. Entonces, la responsabilidad de los directores, ¿vos sabés cuál es la responsabilidad de los directores? El artículo 59, que deben obrar con lealtad, diligencia, como un buen hombre de negocios, y va a ir vinculada, cuando la vean más adelante, creo que es el artículo 274, que es la responsabilidad específica del directorio, pero que mayormente, que va con el mal desempeño del cargo, 274. Pero que mayormente el cómo deben obrar y dentro de qué parámetros te lo da el 58 y el 59, ¿tá? Que es la parte general. Bien. Bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Me voy a mi casa a ver a mis hijos. Nos estamos viendo mañana a las 4:30 de la tarde, un ratito, aunque sea, y bueno, charlamos sobre esta acta constitutiva. Voy a ver de subirles ahora el link como para que ya les quede colgado el link para mañana, y bueno, nada, vemos el acta constitutiva, ¿bien? Yo voy a poner nominación, voy a poner práctico para mañana, pero en realidad ya saben qué le vamos a hacer eso. Es práctica societaria claramente, pero va a ser rápido, ¿bien? Bueno, chicos. Profe, una consulta antes de ir. Sí. ¿Habrá una fecha estimativa de segundo parcial, como para ir organizándonos también nosotros? Ay, qué gracioso lo tuyo. Sí, ay, para. Ya te la digo. Dame la bolilla. Yes. Profe, este tema, ¿de qué libro leemos? De cualquiera, porque esto está igual en todos lados. A mí me gusta mucho Farina, en esto Vítolo también está bueno, Nissen también está bueno. Del libro que tengas, el de Farina es muy completo, es muy didáctico. La parte histórica es muy larga, digamos. Si quieren leer todo, léanla, si no, viste, o sea, no hay ningún problema. Vayan, hagan un salpicón, digamos, de la parte histórica. A mí me aburría, pero bueno, hay muchos, o sea, que les encanta la parte histórica, ustedes leanla, la tienen que leer. Si les toca rendir en un final, digamos, como regular, la tienen que saber. Y bueno, nada, yo recomiendo Farina porque me parece muy completo. Yo estando en la facultad, esta parte la leí de Nissen, de Farina, y hoy por hoy, porque es muy general esto, ¿no? O sea, la parte de cómo se constituye. Está bastante bien en Farina, yo me quedaría con eso, no ampliaría mucho. Si de ampliar se trata, amplíen las cosas que me dan como mucha trascendencia, que son la parte, no sé, capital social, acciones. Ahí me leería 1 o 2 autores, como para tener una noción. Profe, ¿y de capital social? Lo que pasa es que Farina está desactualizado, por eso le pregunto. No, pero acá en esta parte no hay desactualización. Acá está actualizado. Porque acá no estás viendo nada, o sea, acá estamos viendo la responsabilidad, cómo la constitutiva, conforme al artículo 11, los fundadores, los promotores. Toda esta parte, los antecedentes históricos, los ven cualquier autor, hasta de autores de 1960. O sea, 1970 lo va a encontrar igual, digamos, o sea, desde que la ley 19.550 existe, esa parte es igual.
Lo que no va a ser igual es lo demás, digamos, sí, capital social, todo lo demás. Hay algunas modificaciones, sí hay algunas modificaciones. ¿Mm? Por eso esta parte fundamentalmente no hay problema. ¿Sí? Es que en esta bolilla aparece, dice, en el punto 5 de la sociedad anónima unipersonal, conceptos, caracteres. En este ya estaba en la sociedad anónima unipersonal. Sí, dice punto 5 de la sociedad Bueno, anónima. acá, bueno, tienen que, raro que esté acá, bueno, pero no importa, se lo pongo. La sociedad anónima unipersonal es un tipo societario en el cual la diferencia radica la diferencia con la sociedad anónima simple, en que tiene un solo socio, ¿bien? Y acá, de acuerdo a lo que está prescripto por la ley, de ahí la poca utilización, digamos, de esta figura, requiere sindicatura obligatoria, ¿está? Ya no plural, porque cuando arranca la sociedad anónima unipersonal, requerían la sindicatura plural. Claramente que es carísimo, tenés que pagar, primero, o sea, el síndico no te es gratis, el síndico es un contador o un abogado. Segundo, este síndico, ¿sí? Tenés que pagar, digamos, autónomos, ¿sí? Al principio incluso, no sé, no, autónomo no sé si pagas con la sindicatura, no pagas autónomo, ¿no? Pero sí pagas impuestos también por el tema de la sindicatura. Pero bueno, mayormente tu mayor problema es conseguir 3 personas que sean abogados contadores y te quieran firmar con la responsabilidad que implica, y a eso agregale que tenés que pagarlo, porque generalmente mensualmente tenés que pagarlo. Entonces ya eso ya de por sí ya te lo encarece. Originariamente la idea era para ser un llamador de capitales. La verdad que la sociedad anónima unipersonal solamente ha sido utilizada por sociedades multinacionales, porque eran las únicas que podían reunir los requisitos de la sociedad anónima unipersonal y tenían la plata para poder desarrollarse de esa manera. Los caracteres, nada, son similares a la sociedad anónima, una sociedad con la responsabilidad que se encuentra limitada, en la cual, bueno, puede tener un directorio hoy por hoy unipersonal o plural, ¿sí? La sociedad unipersonal, ¿en qué se diferencia con la sociedad anónima simple? Que en la sociedad anónima simple sí o sí tiene que ser 2 o más personas, los socios. Acá, la unipersonal, la palabra se los dice, es una sola, ¿sí? El plazo de duración es igual que el de la sociedad anónima. Bueno, la ley no se los dice, pero acá siempre hablan de un plazo determinado, cosa que en la sociedad por acciones simplificadas es diferente, porque en la sociedad por acciones simplificadas te habla de que se puede tener plazo indeterminado, pero hay que escribir que el plazo es indeterminado, y de esa manera el plazo está determinado. ¿Me explico? Bueno, en la sociedad anónima simple y en la unipersonal, no. Tiene que haber un plazo cierto, numérico, determinado, que generalmente siempre se ha hablado de hasta máximo 90 o 99 años, que es el plazo en el cual usualmente la gente vivía. Bueno, ahora hay gente que vive 120, pero más o menos la realidad es que no va a poner un plazo, ya nace con cumplimiento imposible de acuerdo a la ley general de sociedades, ¿tá? Si le pones 120 años. Entonces, bajalo, tiene que ser 90. ¿Qué otra en cuanto a la denominación, la denominación, el tema de los la denominación social es igual, va a ser subjetiva o objetiva, solo que tenés que hacerle el agregado de la sigla SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, ¿tá? Ahora, si le pones Sociedad Anónima y no SAU, yo no advierto el perjuicio para los terceros, ¿tá? Ahora, si pones SRL y es una SAU, y sí, claramente, porque no es lo mismo. Y si no pones nada, bueno, ya está a todo de pie y mano, tu responsabilidad es solidaria y limitada. ¿Bien? Eso mayormente en cuanto a la SAU. La verdad que no ha tenido buena recepción, no ha sido utilizada, pero no ha sido utilizada porque ha sido compleja, ¿sí? Y aparte, cuando nació la SAU, incluso se pretendía hacer que se someta a control estatal permanente, una cosa de loco, o sea, una cosa de loco, cuando en realidad, justamente, o sea, si vos lo que querés es fomentar las pymes, porque la sociedad anónima unipersonal debió hacer lo que es en Italia, las pymes, ¿sí? O sea, porque es eso, la idea es, che, cuando yo armo una empresa, lo que estoy tratando de hacer es ¿qué cosa? La empresa es una herramienta técnico-jurídica de los negocios, ¿sí?
Estoy tratando de darle forma a mi emprendimiento. Y esa forma no es otra cosa que hacer una separación de mi patrimonio, mi empresa. ¿Bien? Entonces, a la larga con la SAU, y eso no dio respuesta. La verdad que no tuvo buena recepción, tuvo numerosas críticas, y bueno, mayormente, o sea, y tiene las demás características análogas a la sociedad anónima, digamos, o sea, el directorio tiene una duración de 3 ejercicios, con lo cual cada 3 años tenés que volver a contratar a un abogado para que te vuelva a hacer todas las registraciones de vuelta, volver a hacer las actas, volver a hacer todo, cosa que, por ejemplo, en una sociedad por acciones simplificadas, si vos lo ponés, lo podés poner, digamos, por tiempo ilimitado al órgano de administración. Entonces ahí van advirtiendo las ventajas de la sociedad por acciones simplificada. Ahora, ¿por qué está colocada acá? La verdad que no me acuerdo, pero ya nos modificó el programa. Este programa el año que viene va a ser otro. Pero sí que les quiero decir... Ay, me están llamando. Denme 2 segunditos. Bueno, no se preocupen. Mayormente les he dado las características generales, ¿sí? Profe, yo tengo otra duda. A ver. Respecto a la sociedad... ¿Por qué no le preguntan al doctor Labarta, no? Yo le voy a decir que le tienen miedo que a mí me agarre sí. 60 millones Hablamos toda la clase con el profe Labarta. A ver, no nos alcanza el tiempo. ¿Cuál es tu última duda? En el caso de la sociedad de información, en la que es por constitución, por acto único, es desde la declaración de voluntad hasta la inscripción. Ahí ya es la sociedad de información, ese es el caso. Y en el otro caso... ¿Qué me querés preguntar? ¿Cuál es, o sea, desde cuándo comienza? Desde que hay sociedad. ¿Y cuándo va a haber sociedad? Cuando hay acuerdo de voluntades. Y va a haber acuerdo de voluntades cuando todos los accionistas hayan suscrito el 100% del capital, o sea, no el 100%. Sí, hayan suscrito el 100% del capital social. Mientras tanto, no hay. Mientras esté en el programa, recién, nada. El programa es la promoción para la creación de la sociedad. La sociedad se crea cuando se hayan reunido los requisitos del programa y yo acredite o inicie por lo menos el trámite de haber, hay una asamblea con los auditores presentados por el banco y los promotores. A partir de esa asamblea constitutiva, llamémosle, entre suscriptores y promotores, es desde donde nace. ¿Bien? Artículo, para que lo busques y lo leas. Ya te digo. Asamblea constitutiva. Artículo 179. ¿Está? La Asamblea resolverá si se constituye la sociedad y en caso afirmativo sobre los siguientes temas que deben formar parte del orden del día. Gestión de los promotores, que es el desenvolvimiento y el desarrollo de la, digamos, acá analiza la responsabilidad de los promotores. Estatuto social, que ya estaban las bases en el programa, pero en esta acta constitutiva se va a hablar en mayor detalle, porque acá es donde se deciden los detalles del estatuto, ¿tá? Plazo de duración, etc. Evaluación provisional de los aportes no dinerarios, en caso de existir, supongamos que yo estoy pretendiendo aportar mi casa, ¿sí? Designación de directores y síndicos o consejo de vigilancia, ¿sí? 5. Determinación del plazo de integración del saldo de los aportes en dinero. La ley tiene un tope máximo de 2 años, pero yo acá puedo, en esta asamblea constitutiva, decir que la integración se va a hacer en 6 meses. Si el estatuto así lo dice y el contrato, la asamblea constitutiva así lo resuelve, el plazo será 6 meses. Pasados los 6 meses estás en mora y te puede excluir. Cualquier otro asunto que el banco considere de interés incluir en el orden del día. Designación de 2 suscriptores o representantes a fin de que aprueben y firmen juntamente con el presidente y los delegados del banco el acta de asamblea que se elaborará por el organismo de control. Profe, ¿y en el acto único también existe la asamblea constitutiva?
Sí, sí, se entiende. O sea, el acto único, o sea, la asamblea constitutiva es el primer instrumento que vos tenés, ¿sí? Que a veces la nominan como acta constitutiva y a veces no. A veces no se pone acta constitutiva de sociedad anónima, no se pone. Se encuentran reunidos, a ver si encuentran por acá. Alguna SA rápidamente. A ver. Profe, por acto único no sería cuando hacen pública de constitución, ¿qué? cuando ¿Qué? hacen la escritura pública, no sería Esa, la escritura pública de constitución, solamente que a veces no le colocan, se encuentran reunidos los socios en el acta para celebrar el acta constitutiva de la sociedad. Directamente se nomina, se encuentran reunidos Leonor Palomare, Angélica María Laura López, Belén Alberto, para la constitución de Flores, Sociedad Anónima, punto fin. Pero es un acta constitutiva al fin. Porque ¿qué estamos haciendo? Nos estamos reuniendo para resolver la constitución de la sociedad. No la nomino como tal, pero es un acta constitutiva. ¿Me explico? ¿Bien? Es la escritura de constitución. ¿Bien? Bueno, chicos, ahora sí, los tengo que dejar. Ya no tengo opción. Espero que hayan... Profe, la fecha del parcial. Ay, mirá, me dejaron ahí. Esperá. Estamos a bolilla 10, ¿está? Esto se lo hago de ojo de buen cubero para que ustedes tengan idea. Y de paso vayan estudiando, ¿no? Porque varios han estado flojos. Estamos a 20 de octubre, 10, 11, 12, 13, 14. Y va a ser después del 25 de noviembre. ¿Hasta cuándo tienen clases? Hasta la semana del 13 de noviembre. No, ¿hasta cuándo tienen, a cuándo le finalizan las clases? 4 de diciembre, creo. No, en noviembre. A fines de noviembre. El calendario académico, yo creo que ¿Fines de noviembre? Y bueno. 19 de noviembre. ¿19 de noviembre? Me parece que no, chicos. La proyección de las clases están dadas hasta la última semana de noviembre. Con lo cual yo creo que el parcial va a ser la última semana de noviembre, si no es la penúltima. O sea, va a ser la semana del 26, y por lo que ustedes me dicen, debería ser la semana del 19. ¿Está? No, pero falta el segundo parcial, profe. Creo que esa es la fecha para el tercero, ¿que no? O va a haber directamente el tercero. Estamos a bolilla 11, y ya tenemos que tomar segundo parcial. Primer parcial le entró hasta la bolilla. Lo que pasa es que estamos medio complicados ahora esta semana, imposible tomarlo. Yo les estoy hablando del tercer parcial, ¿no? No del segundo parcial. Claro, el segundo parcial, según la profe, decía que entraba hasta la bolilla 11. Sí, así es. Porque vamos tomando de 5 bolillas. 5 o 6 bolillas hasta donde llegamos a dar. Con lo cual, bueno, como ya tuvieron la bolilla 11, y la verdad que la realidad del segundo parcial deberíamos tomarlo la semana que viene. Deberíamos. Recién vimos la bolilla 10, profe. Y tuvieron hasta la bolilla 5 en el primer parcial, y la semana que viene que tengan la 11. No, y ya tendría que ser la 8. En el primer parcial. ¿Qué? El primer parcial, la profe No me dijo acuerdo. que iba hasta transformación, fusión y scisión, pero dijo de que no los tomó y no nos iba a tomar, y ahora era SRL. No me acuerdo hasta dónde les tomamos. Yo lo tengo anotado en la agenda. Bueno, tengo el programa acá, no tengo anotado porque en la agenda tengo hasta dónde, porque ya se me mezclan, porque tomo acá en la UX y todo. Yo no me acuerdo hasta dónde les tomé. Generalmente siempre hemos hecho hasta bolilla 5 o 6 el primer parcial. Y a partir de ahí, o sea, como que vamos fraccionando así, un tercio, un tercio, un tercio. ¿Bien? ¿Hasta dónde me decís vos? Yo no me acuerdo hasta dónde decís que se tomó. Andrea tiene anotado todo y yo en mi agenda también. Ahora ingresaba SRL y lo que sigue hasta ahora. Hasta acciones nos dijeron, pero como eso es unidad 11. Claro, desde SRL hasta No entran las sociedades. No, de sociedades colectivas. No, bolilla 8 no han rendido. Perdón, sí, de la sociedad sociedad. de personas, sí.
No, mire que yo después me fijo en la agenda y me decís cuánto me doy cuenta cuánto me han perreado, digamos, no, Perdón, o sea, desde la 8, profe. claro, desde la no. Aparte le voy a decir, chicos, lamentablemente estudien lo que ustedes creen que ya habían estudiado, porque no lo han estudiado, digamos. Es de las 8. Sí, claro. Tiene razón, profe. Es más, transformación, No sí. tuve en cuenta la sociedad de personas. 8, 9, 10, 11. Y la semana que viene ya la otra van a estar rindiendo el parcial. De la semana que viene a la otra. Sí, es el segundo. Y el tercero, les tomaremos, yo, hasta lo que yo recuerdo, era la última semana de noviembre. Estamos hablando de la primera semana de noviembre, sería el segundo parcial. Exacto. El segundo parcial va a ser ahí, y el tercer parcial la última semana de noviembre tendría que ser, porque ya después ya no nos podemos expandir más. ¿Bien? Bien. Sí, porque la semana que viene tengo un parcial y ya estaba organizando. No, aparte estamos muy sobre la hora, porque la única opción sería tomarles el viernes que viene. O sea, y el viernes que viene, no ni lunes, ni miércoles, ni jueves, y el viernes, no sé qué disponibilidad horaria tienen todos para rendir a la mañana, por ejemplo, sería una opción. Por la tarde, profe, a las 4, así como si no tenía parcial. Casi imposible. Los viernes a la tarde, olvidate. No, el martes, así como nos tomaron el primero, fue un martes a las 4 de la tarde. Sí, pero la semana que viene, el martes a la tarde, imposible. No, la próxima semana. Ah, vos estás eligiendo fecha. Claro. Sí, pues, sí, sería bueno por la tarde para los que trabajamos en la mañana. Les digo. ¿Sería el miércoles 3 o jueves 4, profe? No. Eso sería el lunes van a ver de rendir cálculo 8. Si es por la tarde, será martes o jueves. No creo, los otros 2 días imposible. Jueves si es por la tarde. Pero esa parte ya, no, ni idea. Esa parte se las va a decir la semana que viene. No se ilusionen porque no les pienso poner fecha a su gusto. O sea, la semana que viene la va a definir, se las va a comentar directamente a Andrea o Agustín, que son quienes van a dar la clase de la semana que viene, y previamente tenemos que coordinar nosotros quiénes vamos a hacer lo que vamos a tomar el segundo parcial, qué día y qué hora. En función a la disponibilidad le vamos a estar avisando, si es a la mañana o a la tarde, más seguro martes o jueves. Si lo tomáramos la semana que viene, que no creo, sería el día jueves, ¿sí? O el día viernes de la semana que viene. Cosa que es casi imposible, pero bueno, si no, ya pasa para la semana que viene, para la otra, que es la primera semana de noviembre, ¿bien? Y ahora sí les paso a comentar a los chicos en el grupo de la cátedra, y ahí se cortó. ¿Cómo se llama? Para que ya vayan viendo como aviso, y si no, bueno, ya les avisará el lunes o el miércoles a Agustín. Creo que a Agustín le toca la semana que viene, a Andrea no. Y si no, da Agustín, daré yo, porque Andrea no puede. Bueno, chicos, ha sido un placer. Ahora sí, los saludo y me despido. Muchas gracias, profe. No, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.